El sueño de vivir sin depender del reloj. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Te despiertas una mañana y no hay alarma sonando. No hay tráfico esperándote. No hay jefe preguntando por un reporte urgente. Solo hay tiempo. Tu tiempo. Te levantas tranquilo, preparas tu café y, mientras revisas tus inversiones, notas que el dinero ha seguido llegando incluso mientras dormías. No porque hayas ganado la lotería, ni porque alguien te lo regaló, sino porque tú lo construiste. Porque un día entendiste algo que la mayoría nunca comprende: la libertad financiera no se compra, se crea. Esa libertad empieza cuando decides dejar de trabajar únicamente por dinero y comienzas a construir activos que trabajen por ti. Y entre todas las estrategias financieras que existen, hay una que es tan poderosa como silenciosa: vivir de dividendos. Los dividendos son, en esencia, la recompensa de pensar a largo plazo. Son ese pago que las empresas entregan a quienes confían en su crecimiento. Pero más allá de una definición técnica, los dividendos representan una filosofía de vida, el arte de sembrar hoy para cosechar mañana. Este audiolibro no trata de fórmulas mágicas ni de promesas vacías. Trata de algo mucho más profundo: entender cómo las decisiones que tomas hoy con tu dinero pueden darte una libertad que pocos conocen, pero todos anhelan. Aquí aprenderás qué significa realmente la libertad financiera, cómo funcionan los dividendos, cómo invertir con propósito y cómo activar el efecto bola de nieve que puede transformar tu futuro económico. A lo largo de este viaje te acompañaré paso a paso. Cada capítulo no solo te enseñará un concepto, sino que te mostrará cómo aplicarlo a tu vida, con ejemplos reales y estrategias claras. Porque la verdadera independencia no se trata de tener mucho, sino de necesitar menos y generar más sin vender tu tiempo. Así que si estás listo para cambiar tu relación con el dinero, para dejar de perseguirlo y empezar a atraerlo. Bienvenido a este camino silencioso hacia la libertad financiera. Capítulo 1. ¿Qué es realmente la libertad financiera? La libertad financiera no es una cuenta bancaria con muchos ceros. Tampoco es la promesa de una vida sin responsabilidades o una fórmula secreta para hacerse rico de la noche a la mañana. La libertad financiera es una sensación interna de control, de elección y de paz. Es el punto en el que tus ingresos pasivos, es decir, el dinero que fluye sin requerir tu esfuerzo diario, superan o igualan tus gastos. Cuando eso ocurre, dejas de trabajar por necesidad y empiezas a hacerlo por decisión. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la única forma de avanzar económicamente era trabajar más. Crecer en horas, en tareas, en sacrificios. Pero el verdadero progreso financiero no está en el exceso de esfuerzo, sino en la calidad de las decisiones. Es una ecuación simple, aunque poco comprendida. La libertad no se consigue con más trabajo, sino con más inteligencia financiera. Imagina que tu vida es una balanza. En un lado están tus ingresos activos, lo que ganas con tu trabajo. En el otro, tus gastos y deudas. La mayoría de las personas pasa toda su existencia tratando de equilibrar esa balanza, temiendo que cualquier imprevisto la desestabilice. Sin embargo, los verdaderamente libres entienden que la clave está en construir un tercer elemento: los ingresos pasivos, fuentes de dinero que fluyen aún cuando tú no estás trabajando. Los dividendos son una de esas fuentes, y son una de las más poderosas porque representan participación real en la economía, en empresas que producen, venden, crecen y comparten sus beneficios contigo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos comprender algo esencial: la libertad financiera no empieza con el dinero, sino con la mentalidad. No es una cifra, es una decisión. Es la decisión de dejar de vivir en automático y tomar el control de tus finanzas. De hacerte preguntas incómodas: ¿cuánto de lo que gasto realmente necesito? ¿En qué uso mi tiempo? ¿Estoy construyendo algo que me dé libertad o simplemente sosteniendo mi supervivencia? La mayoría de las personas no alcanza la libertad financiera porque no se detiene a reflexionar. Persiguen un aumento de sueldo, una nueva oportunidad o un ingreso extra, pero nunca cambian el sistema desde el cual operan. Siguen atrapadas en la ecuación más desgastante del mundo: tiempo por dinero.
Y ese intercambio, aunque necesario al principio, no puede ser la base de una vida plena. El primer paso hacia la libertad es reconocer que cada peso que entra y sale de tus manos tiene una historia y una dirección. Si tu dinero se va tan rápido como llega, lo estás programando para desaparecer. Pero si cada ingreso tiene una misión, por ejemplo, generar más ingresos, estás activando la energía de la abundancia. Lo que cambia no es la cantidad, sino el propósito. La libertad financiera también implica redefinir la relación que tienes con el trabajo. Trabajar no es malo. De hecho, el trabajo bien elegido puede ser una de las formas más puras de expresión humana. El problema surge cuando el trabajo se convierte en una cadena que te impide pensar más allá del próximo pago. El objetivo no es dejar de trabajar, sino tener la posibilidad de elegir si trabajas o no. Esa es la verdadera independencia. Imagina que tienes dos vidas, la del ahora y la del futuro. La mayoría dedica toda su energía a la primera y olvida alimentar la segunda. Pero cuando entiendes que parte de tus ingresos actuales pueden convertirse en semillas que darán frutos constantes más adelante, cambias tu relación con el dinero. No se trata de privarte, sino de construir un sistema que trabaje por ti cuando tú decidas descansar. Los dividendos, en este contexto, son una de las formas más tangibles de esa libertad. Representan el resultado de haber sembrado en empresas sólidas que, a cambio de tu confianza, te devuelven una parte de sus ganancias. Es dinero que llega a ti por haber creído en el crecimiento. Es un ingreso que no exige tu presencia, solo tu inteligencia y paciencia. Es la prueba de que el dinero puede trabajar más eficientemente que cualquier persona cuando se le da una dirección correcta. Sin embargo, el camino hacia esa libertad no es rápido ni fácil. Requiere educación, disciplina y visión. Requiere entender que cada inversión tiene un ciclo y que la riqueza no se mide en velocidad, sino en estabilidad. Es preferible una curva ascendente lenta pero constante que una montaña rusa de emociones financieras. El inversionista sabio no busca emociones, busca resultados. Un error común es pensar que la libertad financiera llega cuando ganas mucho. Pero si tus hábitos financieros no cambian, da igual cuánto ganes, todo se irá. La libertad no se logra con más ingresos, sino con un mejor uso de ellos. Se construye con decisiones pequeñas, diarias, coherentes. Guardar una parte de cada ingreso, reinvertir los dividendos, resistir la tentación del gasto inmediato y mantenerte enfocado en el largo plazo. Son acciones simples, pero acumuladas en el tiempo crean una estructura poderosa. La libertad financiera también tiene un componente emocional profundo. Vivimos en una sociedad que mide el éxito por el consumo, no por la independencia. Te dicen que ser libre es tener más cosas, pero en realidad es necesitar menos. La verdadera libertad no se compra, se siente. Es el alivio de saber que si mañana decides pausar, el mundo no se derrumba. Que tus ingresos no dependen de tu agotamiento. Que puedes cuidar de ti, de tu familia, o simplemente respirar, sin que el dinero sea una amenaza constante. La libertad financiera se construye sobre tres pilares: educación, estrategia y tiempo. La educación te da el conocimiento para entender cómo funciona el dinero. La estrategia te da la estructura para hacerlo crecer. Y el tiempo es el multiplicador silencioso que transforma lo pequeño en grande. No puedes omitir ninguno. Si intentas acelerar el proceso sin conocimiento, perderás. Si conoces mucho pero no actúas, te estancarás. Si actúas pero no esperas, no verás los frutos. La combinación de los tres es lo que crea el efecto de libertad. El camino también exige paciencia. La impaciencia es el enemigo más grande del inversionista. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan al no ver resultados inmediatos. No entienden que las semillas financieras crecen bajo tierra, invisibles durante un tiempo. Los dividendos no son una promesa instantánea, son el fruto de la constancia. Los primeros meses tal vez no veas gran cosa, pero cuando la bola de nieve empieza a girar, se vuelve imparable. Por eso, el primer paso no es abrir una cuenta de inversión, ni buscar la acción perfecta.
El primer paso es cambiar tu mente. Es entender que la riqueza real no viene del azar, sino del hábito. Que cada peso bien administrado puede ser un ladrillo más en el muro de tu independencia. Al final, la libertad financiera es un viaje personal. No hay una cifra mágica ni una edad ideal. Hay personas que la alcanzan con modestos ingresos porque supieron construir activos sólidos. Y hay quienes ganan fortunas pero viven en prisión mental, atados a sus deudas y compromisos. La diferencia no está en la cantidad de dinero, sino en la calidad de las decisiones. La libertad financiera no te promete que no tendrás problemas, pero sí te da una herramienta invaluable, la capacidad de elegir. Elegir cómo responder a las crisis, cómo usar tu tiempo, cómo vivir tu vida. La libertad no elimina las tormentas, pero te da un refugio donde puedes resguardarte sin miedo a que el dinero sea el obstáculo. Cuando entiendas esto, tu forma de mirar el dinero cambiará para siempre. Dejarás de verlo como un fin, y lo reconocerás como un medio. Un medio para vivir con más calma, para servir con propósito, para crear sin ansiedad. El dinero deja de ser un amo y se convierte en un aliado. Esa es la verdadera esencia de la libertad financiera, no acumular, sino elegir. No competir, sino construir. No correr, sino avanzar con conciencia. La libertad no es un número en la cuenta, es la tranquilidad de saber que el dinero ya no controla tus decisiones. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo profundo. No se trata de tener más, sino de ser más. Ser más consciente, más paciente, más sabio. La riqueza no está en lo que posees, sino en lo que comprendes. Y cuando comprendes cómo funciona el dinero, descubres que la libertad no está en ganar más, sino en aprender a vivir mejor con lo que ya tienes mientras haces que crezca. Ese es el primer paso en este viaje. Y si sigues avanzando, capítulo tras capítulo, descubrirás que la verdadera independencia no está en el destino, sino en el camino que decides recorrer cada día. Capítulo 2. El poder oculto de los dividendos. Si alguna vez te has preguntado cómo las personas con mentalidad financiera logran que su dinero genere ingresos sin que ellas estén presentes, la respuesta está en un principio tan antiguo como la economía misma: los dividendos. Son el corazón silencioso del sistema financiero, el puente entre la inversión inteligente y la libertad económica. Los dividendos son la forma más pura de ingreso pasivo porque no dependen de tu esfuerzo, sino de tu visión y tus decisiones. Un dividendo es, en términos simples, la parte de las ganancias que una empresa decide compartir con sus accionistas. Cada vez que una compañía obtiene beneficios, puede elegir reinvertirlos para crecer o distribuir una porción entre quienes confiaron en ella. Y tú, al invertir en esa empresa, te conviertes en uno de esos propietarios. No eres un empleado ni un cliente, eres dueño de una parte de su historia, de su futuro y de sus resultados. Lo más fascinante de los dividendos es su naturaleza doble. Por un lado, son un flujo de efectivo constante que puede ayudarte a cubrir gastos, reinvertir o simplemente acumular libertad. Pero por otro lado, representan una mentalidad, la de dejar de pensar como consumidor y empezar a pensar como propietario. Esa es la verdadera transformación que lleva a la independencia. Cada vez que compras una acción que paga dividendos, estás diciendo: quiero ser parte de quienes ganan cuando otros compran. Esta mentalidad es poderosa porque cambia el eje de la relación con el dinero. En lugar de gastar y ver cómo se va, comienzas a sembrar y ver cómo crece. La riqueza no se construye por casualidad, sino por comprensión. Los grandes inversores del mundo lo saben. Los dividendos son una de las formas más estables de construir patrimonio a lo largo del tiempo. No son emocionantes como las apuestas especulativas, pero son sólidos, predecibles y sostenibles. Representan la madurez financiera, menos ruido, más resultados. Imagina que cada acción que compras es como plantar un árbol. Al principio, es solo una pequeña semilla. No da sombra ni frutos de inmediato. Requiere paciencia, cuidado y tiempo. Pero un día, sin que lo notes, empieza a florecer. Luego da sus primeros frutos, pequeños pero reales. Y si reinviertes esos frutos, tus dividendos,
estás plantando nuevos árboles. Llega un punto en el que el bosque crece por sí mismo, y tú solo disfrutas de los frutos que sembraste años atrás. Eso es lo que hacen los dividendos, convierten el tiempo en aliado, no en enemigo. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca llega a ese punto porque viven atrapadas en el corto plazo. Quieren resultados inmediatos. Buscan el negocio del momento, la acción milagrosa, la inversión que se duplica en meses. Pero la libertad financiera no se construye con prisa, sino con propósito. El dividendo, al ser una ganancia periódica y constante, te enseña a valorar el poder del crecimiento lento y seguro. No se trata de doblar tu dinero de la noche a la mañana, sino de hacerlo trabajar día tras día, año tras año. La verdadera magia ocurre cuando reinviertes tus dividendos. Cada pago que recibes puede ser gastado o sembrado de nuevo. Si eliges reinvertirlo, cada nuevo dividendo generará su propio dividendo. Ese es el famoso efecto bola de nieve, el motor invisible que transforma pequeñas sumas en grandes patrimonios. Es la misma lógica del interés compuesto, pero aplicada al mundo de la inversión en empresas. Cuanto más tiempo dejes que esa bola ruede, más poderosa se vuelve. Al principio apenas se nota, pero con los años, el crecimiento se vuelve exponencial. Aquí entra la clave emocional de los dividendos, la paciencia. La mayoría de los inversionistas fracasan no por falta de conocimiento, sino por falta de calma. El mercado se mueve, las noticias cambian, los precios suben y bajan, y muchos se desesperan. Pero los dividendos enseñan una lección profunda. No se trata de adivinar el futuro, sino de mantenerte firme en tu visión. Mientras otros se preocupan por la cotización del día, tú sigues recibiendo tus pagos. Esa estabilidad, ese flujo constante, es lo que separa al inversionista emocional del inversionista inteligente. Otra de las grandes virtudes de los dividendos es que te ayudan a construir libertad sin necesidad de asumir grandes riesgos. Cuando eliges empresas sólidas, con historial de pago constante, te vuelves parte de una estructura que ha probado su resiliencia. Piénsalo así, cuando el mundo entra en crisis, los precios bajan, pero las compañías que siguen generando dividendos son las que han aprendido a resistir. Invertir en ellas es invertir en estabilidad, en visión, en confianza a largo plazo. Por eso, vivir de dividendos no es una utopía reservada a millonarios. Es una estrategia accesible para quien esté dispuesto a aprender y a ser constante. No necesitas una fortuna para empezar, solo disciplina y conocimiento. Incluso con pequeñas cantidades, si eres consistente y reinviertes, el crecimiento se multiplica con el tiempo. Cada dólar que generas sin trabajar directamente por él, te acerca un paso más a la independencia. Un ejemplo simple. Imagina que inviertes cada mes una cantidad modesta en empresas que pagan un 4% anual en dividendos. Puede parecer poco, pero si reinviertes esos pagos, en 10 años no solo tendrás tus aportes originales, sino un flujo constante que seguirá creciendo sin que tú tengas que añadir más. Y lo más importante, ese flujo no depende de tu energía ni de tu tiempo. Es el resultado de tu visión. Esa es la diferencia entre el gasto y la inversión. El gasto se va, la inversión regresa. Cuando comprendes esto, entiendes que el dinero no está hecho para acumularse, sino para circular con propósito. Cada vez que inviertes en empresas productivas, estás poniendo tu dinero a trabajar en el mundo real, en fábricas, tecnología, innovación y empleo. Y esas empresas, a cambio, te devuelven parte de sus ganancias. Es un ciclo virtuoso en el que todos ganan. También hay algo espiritual en los dividendos. Representan el principio universal de siembra y cosecha. Das algo, tu capital, tu confianza, tu tiempo, y recibes a cambio frutos constantes. No se trata solo de números, se trata de energía, de reciprocidad. El dinero que se multiplica sin ansiedad es dinero en armonía. Por eso, los dividendos no solo te hacen crecer financieramente, también te enseñan una filosofía de vida, esperar con fe y actuar con inteligencia. Una de las trampas más comunes en las finanzas modernas es creer que la riqueza se mide por cuánto ganas, cuando en realidad se mide por cuánto generas sin esfuerzo.
Alguien puede tener un gran salario y seguir siendo esclavo de su empleo. Otra persona puede ganar menos, pero si sus dividendos cubren sus gastos, esa persona es libre. Porque la libertad no está en el monto, sino en la independencia del flujo. Por supuesto, para llegar ahí hay que ser consciente de los riesgos. No todas las empresas son iguales. Algunas pagan dividendos altos porque están en dificultades, otras los reducen en tiempos de crisis. Por eso, el conocimiento y la diversificación son esenciales. No pongas todos tus recursos en un solo lugar. Construye un portafolio equilibrado, con empresas que históricamente hayan demostrado compromiso con sus accionistas. En este camino, la calidad siempre supera a la cantidad. También es importante entender que los dividendos no son un fin en sí mismos. Son una herramienta para alcanzar algo mayor, la libertad. No se trata de acumular acciones ni de presumir rendimientos, sino de construir una estructura que te permita vivir sin miedo. Que cada pago que recibas no solo te dé dinero, sino también seguridad, paz y propósito. Porque los dividendos son eso, dinero con propósito. Hay una frase que resume todo este capítulo: los dividendos no te hacen rico rápido, te hacen libre lentamente. Esa lentitud es su poder. Cada pago es un recordatorio de que la paciencia paga. Cada reinversión es un voto a favor de tu futuro. Cada año que pasa, la base crece, los pagos aumentan y la bola sigue rodando. Y un día, sin que lo notes, llega el momento en que los dividendos cubren tus gastos. Ese es el instante en que tu relación con el dinero cambia para siempre. Ya no trabajas para sobrevivir, sino porque quieres. Ya no dependes del salario, sino de un sistema que tú mismo creaste. En ese momento, entiendes lo que muy pocos comprenden: el dinero no es el objetivo, es el medio. El objetivo es la libertad. Y cuando los dividendos fluyen sin que tú tengas que hacer nada, sientes por primera vez el verdadero significado de independencia. El dinero deja de ser preocupación y se convierte en herramienta. Dejas de correr detrás del tiempo y el tiempo empieza a correr a tu favor. Ese es el poder oculto de los dividendos: enseñarte que el esfuerzo más inteligente no es el que se repite todos los días, sino el que se multiplica con el tiempo. Porque cuando tu dinero trabaja por ti, tú puedes dedicar tu vida a lo que realmente importa. Capítulo 3: Invertir para la independencia. Invertir para la independencia no significa jugar a la bolsa ni perseguir el último rumor financiero. Significa construir, paso a paso, un sistema sólido que te permita vivir con tranquilidad. La independencia no se alcanza por accidente ni por suerte, se diseña con estrategia, con paciencia y con propósito. Invertir para la independencia es, en esencia, una forma de liberación del miedo, de la incertidumbre y de la dependencia del trabajo constante. El primer paso para invertir con propósito es entender por qué inviertes. Muchas personas comienzan porque escuchan que invertir es importante o porque alguien les dice que el dinero pierde valor si se queda quieto. Pero esa no es una razón suficiente. Debes invertir porque tienes una visión, porque entiendes que el dinero, bien dirigido, puede construir libertad, no ansiedad. Invertir sin propósito es como navegar sin mapa: puedes moverte mucho, pero no llegarás a ningún lugar concreto. La independencia financiera comienza cuando comprendes que tu dinero puede trabajar por ti con la misma constancia con la que tú trabajas por él. Y la mejor forma de hacerlo es convertirte en propietario, no en consumidor. Cuando compras acciones de empresas que pagan dividendos, estás adquiriendo una participación en su futuro, en su producción, en su valor. No dependes de la suerte, dependes del desempeño real de un negocio. Cada producto que esa empresa venda, cada servicio que ofrezca, cada crecimiento que logre, se traduce en una pequeña parte de ganancia que llega hasta ti. Esto cambia tu relación con la economía. Dejas de ser víctima de las crisis y comienzas a beneficiarte de los ciclos. Cuando hay inflación, cuando el dinero pierde valor, las empresas que producen bienes y servicios ajustan sus precios y sus ganancias aumentan. Al ser accionista, tus dividendos se ajustan también. Así, lo que para muchos es una amenaza, para ti se convierte en un mecanismo de protección.
Invertir para la independencia significa aprender a construir una cartera inteligente. Una cartera no es más que un conjunto de inversiones organizadas con propósito. No se trata de tener muchas acciones, sino de tener las correctas. Empresas sólidas, con historial de crecimiento, con flujos estables, con un compromiso serio con sus accionistas. Las compañías que han demostrado pagar dividendos constantes durante años son como árboles con raíces profundas, soportan las tormentas y siguen dando frutos. Una buena estrategia para invertir en dividendos no consiste en buscar los pagos más altos, sino los más sostenibles. Una empresa que paga mucho hoy, pero que no puede mantenerlo mañana, es una promesa vacía. Por eso, los inversionistas sabios prefieren empresas que crecen despacio, pero con constancia. Porque la verdadera riqueza no está en los picos, sino en las curvas ascendentes y estables. Para construir esa independencia, hay 3 principios que debes grabar en tu mente. 1. La consistencia vence al entusiasmo. El inversionista novato se mueve por emociones, euforia cuando el mercado sube, miedo cuando baja. Pero el inversionista que busca independencia sabe que el crecimiento verdadero ocurre en silencio. No persigue modas, construye hábitos. Invierte cada mes, pase lo que pase. Mantiene su estrategia, incluso cuando las noticias gritan caos. 2. La reinversión es el motor del crecimiento. Cada dividendo que recibes puede ser el final o el principio de algo más grande. Si lo gastas, termina ahí. Si lo reinviertes, siembra otro árbol. La reinversión es la herramienta más poderosa del inversionista porque acelera el interés compuesto. Es el dinero trabajando para generar más dinero. Cada año que reinviertes, tu base de ingresos pasivos crece y los frutos futuros se multiplican. 3. La paciencia es la mejor herramienta financiera. No importa cuánto sepas de inversiones si no sabes esperar. La independencia no llega de un día para otro. Se construye en años, no en meses. Cada pago de dividendo, cada reinversión, cada decisión coherente se acumula. Es una sinfonía silenciosa que solo se escucha cuando ya está completa. Cuando adoptas esta mentalidad, tu manera de mirar el dinero cambia para siempre. Empiezas a ver tus inversiones como parte de un ecosistema vivo, en lugar de simples números en una pantalla. Y ese ecosistema tiene un ritmo. Crece, se ajusta, se adapta. A veces florece rápido, a veces más lento, pero siempre avanza. Invertir para la independencia también significa conocerte a ti mismo. No todos toleran el mismo nivel de riesgo, ni todos tienen los mismos objetivos. Algunos buscan retirarse temprano, otros solo quieren un ingreso adicional, otros sueñan con dejar un legado. Tu estrategia debe alinearse con tu propósito. Si inviertes en algo que no comprendes, estás entregando tu libertad al azar. Pero si entiendes por qué lo haces y qué buscas, cada paso se vuelve parte de un camino consciente. Hay una regla fundamental: invierte en lo que puedas explicar con sencillez. Si no puedes explicar en una frase cómo gana dinero una empresa, no deberías invertir en ella. La claridad genera confianza, y la confianza te da paz. No necesitas conocer cada detalle del mercado, necesitas entender lo suficiente para tomar decisiones con calma. Otro pilar esencial de la independencia financiera es la diversificación. No pongas todas tus semillas en un solo campo. Diferentes empresas, diferentes sectores, incluso diferentes países. La diversificación es el escudo del inversionista consciente. No elimina los riesgos, pero los distribuye. Cuando un área del mercado se debilita, otra puede fortalecerse. Así, tu portafolio sigue creciendo incluso en momentos difíciles. A medida que tus inversiones maduran, comenzarás a notar algo poderoso. La independencia no solo es financiera, también es emocional. Verás cómo la ansiedad disminuye, cómo el miedo al futuro se disuelve. Porque ya no dependes únicamente de tu capacidad de trabajar. Ahora cuentas con un sistema que genera ingresos incluso cuando descansas. Esa paz interior vale más que cualquier cifra en el banco. Y cuando tus dividendos empiezan a cubrir tus gastos básicos, algo dentro de ti cambia.
Ya no trabajas desde la necesidad, sino desde la elección. Si decides continuar en tu empleo, lo haces por pasión, no por obligación. Si decides emprender, lo haces sin miedo al fracaso. Porque incluso si las cosas salen mal, tus activos seguirán generando ingresos. Esa es la verdadera independencia, no la ausencia de trabajo, sino la ausencia de miedo. La mayoría de las personas pasa su vida temiendo quedarse sin dinero. El inversionista con propósito, en cambio, construye para que el dinero nunca deje de fluir. Y ese flujo continuo no se consigue con atajos, sino con disciplina. Cada peso que inviertes con inteligencia es un ladrillo más en la muralla de tu libertad. Hay algo muy humano en todo este proceso. Invertir para la independencia no se trata solo de acumular riqueza, sino de crecer como persona. Te enseña paciencia, constancia y visión. Te obliga a pensar en el largo plazo, a postergar gratificaciones inmediatas, a tomar decisiones conscientes. Es, en el fondo, un proceso de madurez. Porque al cuidar tu dinero, aprendes a cuidarte a ti mismo. La independencia financiera también tiene una dimensión ética. Al invertir en empresas, te conviertes en parte de la economía real. Estás apoyando negocios que crean empleo, innovación y bienestar. No estás explotando el sistema, estás participando de él desde un lugar de conciencia. Cada dividendo que recibes es el reflejo de una economía que funciona, de una sociedad que produce, de una comunidad que crece. Esa comprensión transforma tu visión de la riqueza. Dejas de ver el dinero como un recurso limitado y empiezas a verlo como energía en movimiento. Lo que haces con él determina su dirección. Si lo usas con sabiduría, se multiplica. Si lo desperdicias, se disuelve. Por eso, cada inversión que haces es también una declaración de valores. Estás diciendo, creo en la productividad, en el crecimiento, en la creación. Y el universo responde multiplicando esa intención. La independencia no se mide solo en cifras, sino en serenidad. Cuando tus decisiones financieras están guiadas por conocimiento y propósito, duermes mejor. No necesitas revisar el mercado cada día ni preocuparte por el próximo pago. Sabes que el sistema está en marcha, que el dinero está cumpliendo su papel y que cada día estás más cerca de tu meta. Así, paso a paso, construyes una vida donde el dinero deja de ser una preocupación para convertirse en una herramienta. Una vida donde el tiempo vuelve a ser tuyo, donde puedes elegir, crear, ayudar y disfrutar. Porque al final, eso es lo que realmente importa, usar tu libertad financiera para vivir una vida con sentido. Invertir para la independencia no se trata de acumular riqueza infinita, sino de alcanzar un punto donde puedas mirar hacia atrás y decir, lo logré, mi esfuerzo tiene propósito. Donde ya no midas tu valor por tu salario, sino por la paz con la que vives. Donde entiendas que el dinero, cuando se usa con sabiduría, no esclaviza, sino que libera. Y cuando llegas a ese punto, comprendes la verdad más profunda. Invertir no era solo un camino hacia la libertad financiera, era un camino hacia ti mismo. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que ha llegado el momento de dejar de trabajar solo por dinero y empezar a construir tu independencia, este es el instante perfecto para dar el primer paso. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de educación financiera consciente, donde aprenderás a invertir con propósito, a reinvertir con inteligencia y a crear un sistema que te dé verdadera libertad. Recuerda, no necesitas tener mucho para empezar, pero sí necesitas empezar para tener mucho. Capítulo 4. Las claves de la libertad financiera con dividendos. Llegar a vivir de tus dividendos no es cuestión de suerte, sino de estructura. No es magia, es método. La libertad financiera no es el resultado de un golpe de fortuna ni de un talento especial para las inversiones. Es la consecuencia directa de una serie de decisiones coherentes tomadas a lo largo del tiempo. Este capítulo reúne esas claves, los principios que transforman a una persona común en un inversionista consciente y libre. Primera clave: mentalidad de dueño, no de empleado. La mayoría de las personas vive dentro de un sistema diseñado para mantenerlas como participantes, no como dueñas. Trabajan para otros, consumen lo que otros crean y ahorran en bancos que hacen rendir su dinero para sí mismos. Pero cuando adoptas la mentalidad de dueño,
Todo cambia. Empiezas a pensar como quien construye, no como quien obedece. Entiendes que cada acción que compras te convierte en copropietario de una empresa. Cada dividendo que recibes es una pequeña parte de su éxito. Dejas de ser parte de la masa que consume y pasas a ser parte de la minoría que cobra. Tener mentalidad de dueño no significa despreciar el trabajo, sino comprender que el verdadero poder económico está en poseer, no solo en producir. No importa si hoy eres empleado, emprendedor o profesionista, lo esencial es que tu dinero esté trabajando como dueño, incluso cuando tú no puedas hacerlo. Segunda clave: paciencia y visión a largo plazo. El dinero impaciente se pierde, el dinero paciente se multiplica. La visión a largo plazo es el cimiento de toda independencia financiera. Quien busca resultados inmediatos actúa con ansiedad, quien entiende los ciclos del dinero actúa con estrategia. Los dividendos te enseñan esto de forma natural, porque son una recompensa que madura con el tiempo. Las grandes fortunas no se construyen en semanas ni en meses. Se construyen durante años de constancia, reinversión y calma. Cada vez que reinviertes tus dividendos, estás haciendo que el interés compuesto trabaje para ti. Es como plantar un árbol que cada año da más frutos que el anterior. Pero si arrancas ese árbol por impaciencia, nunca verás su sombra. La paciencia no es pasividad, es sabiduría. Es la confianza en que el tiempo, cuando se combina con buenas decisiones, siempre paga. Tercera clave: disciplina de reinversión. Aquí está el verdadero secreto de los inversionistas libres. Cada dividendo que llega puede convertirse en una fuente eterna de ingresos si decides reinvertirlo. Es tentador usar ese dinero para darte un gusto, pero la verdadera libertad está en multiplicarlo. Cuando reinviertes, estás creando una red que crece sin pedirte nada a cambio. El efecto bola de nieve comienza aquí. Los primeros dividendos parecen pequeños, casi insignificantes. Pero cuando los reinviertes, la cantidad siguiente es mayor, y la siguiente aún más. Lo que al principio eran gotas, se convierte en un río. La disciplina de reinversión no se trata solo de matemáticas, sino de carácter. Es la capacidad de elegir el largo plazo por encima del impulso. Y esa elección repetida es la que te lleva, poco a poco, a la independencia. Cuarta clave: diversificación inteligente. No pongas todo tu dinero en un solo lugar. Así como un árbol necesita raíces en diferentes direcciones para sostenerse, tu portafolio necesita equilibrio. Hay empresas que pagan dividendos estables en sectores esenciales: energía, salud, alimentación, servicios básicos. Otras ofrecen crecimiento a largo plazo en tecnología o innovación. Combina ambas. La diversificación no solo reduce el riesgo, también aumenta las oportunidades. Si un sector atraviesa dificultades, otro puede compensarlo. La libertad financiera no se basa en adivinar el futuro, sino en prepararse para él desde todos los frentes. La clave está en conocer el propósito de cada inversión dentro de tu portafolio. No todas deben hacer lo mismo. Algunas aportarán estabilidad, otras crecimiento, otras flujo constante. Juntas forman un sistema que se sostiene incluso cuando el mundo cambia. Quinta clave: no gastar lo que aún no has ganado. El mayor enemigo del progreso financiero no es la falta de ingresos, sino el exceso de deseo. Vivimos en una cultura que premia el consumo inmediato y desprecia la paciencia. La deuda es la cadena invisible que mantiene esclavos a los que podrían ser libres. Cada vez que gastas dinero que aún no has ganado, le estás robando poder a tu futuro. La independencia no se construye con deudas de consumo, sino con activos productivos. Eso no significa vivir en carencia, sino gastar con conciencia. Cada compra debe responder a una pregunta simple: ¿esto me acerca o me aleja de la libertad? Cuando comienzas a mirar el dinero desde esa perspectiva, tus decisiones cambian. Empiezas a valorar la tranquilidad por encima del impulso. Y esa calma, esa claridad, se convierte en tu mayor riqueza. Sexta clave: la educación financiera como hábito. El conocimiento es el interés compuesto de la mente.
Así como el dinero crece cuando se reinvierte, la sabiduría crece cuando se cultiva. Ninguna estrategia financiera sobrevivirá si tu mentalidad no evoluciona. Lee, escucha, aprende. Entiende cómo funciona el dinero, los mercados, la economía. No necesitas ser experto, solo consciente. Cada nuevo conocimiento es una herramienta más para tomar decisiones seguras. El inversionista educado no teme las crisis, las entiende y las aprovecha. La educación financiera no es un lujo, es una obligación para quien quiere ser libre. Séptima clave: propósito y equilibrio. Ganar dinero sin propósito es una forma elegante de vaciarse por dentro. La libertad financiera no consiste en acumular más, sino en tener suficiente para vivir en paz y ayudar a otros. Cuando el dinero deja de ser una meta y se convierte en una herramienta, recupera su lugar natural: servir. Tener propósito significa usar tu libertad para expandirte, para crear, para dar. Algunos lo harán viajando, otros enseñando, otros emprendiendo. Pero todos tienen algo en común: viven con intención. El dinero con propósito fluye diferente, no pesa, no esclaviza, inspira. Octava clave: sistema, no sacrificio. La independencia financiera no exige que renuncies a tu vida presente. No se trata de trabajar hasta el agotamiento para disfrutar solo al final. Se trata de crear un sistema que funcione incluso mientras vives. Un sistema que automatice tus ahorros, tus inversiones, tus pagos. Que cada mes tu dinero siga su ruta sin depender de tu fuerza de voluntad. El sacrificio constante agota, el sistema consciente libera. No se trata de vivir para ahorrar, sino de ahorrar para vivir mejor. Los sistemas financieros bien diseñados hacen que la disciplina se vuelva natural, no forzada. Novena clave: medir, ajustar y celebrar. Lo que no se mide, no mejora. Cada cierto tiempo, revisa tus finanzas. Evalúa cuánto has avanzado, cuánto estás reinvirtiendo, qué empresas siguen cumpliendo sus promesas. Ajusta cuando sea necesario, sin miedo. Y sobre todo, celebra los avances. Cada dividendo recibido, cada meta alcanzada, cada paso hacia la libertad es una victoria. Celebrar no significa gastar, significa reconocer tu crecimiento. Y ese reconocimiento refuerza tu compromiso. Décima clave: fe en el proceso. Todo sistema financiero tiene altibajos. Habrá momentos en los que el mercado caiga, en los que los dividendos disminuyan, en los que parezca que nada avanza. Pero es precisamente en esos momentos cuando debes mantener la fe. La fe en el proceso no es ingenuidad, es comprensión. Comprendes que la historia económica siempre recompensa a los pacientes, que ninguna caída es permanente, y que el dinero inteligente no entra en pánico, actúa con calma. La libertad financiera con dividendos es, en última instancia, una danza entre mente y tiempo. Es permitir que el tiempo haga su parte mientras tú haces la tuya. No se trata de tenerlo todo hoy, sino de construir un mañana donde el dinero ya no sea un obstáculo. Cada clave de este capítulo es una pieza del mismo rompecabezas. No funcionan aisladas, sino en conjunto. Y cuando las aplicas con coherencia, el resultado es inevitable: independencia, serenidad y propósito. Porque la libertad financiera no es un destino. Es una forma de vivir. Una forma de mirar el dinero con conciencia, de elegir con sabiduría y de confiar en que cada semilla plantada hoy, con paciencia, dará su fruto a su tiempo. Capítulo 5: El efecto bola de nieve y el interés compuesto. Hay una ley silenciosa que rige la riqueza: el dinero que trabaja con tiempo se multiplica. No importa cuánto tengas hoy, lo que determina tu futuro financiero no es la cantidad, sino la constancia y el tiempo que le permitas crecer. Esa es la magia del interés compuesto, el principio que Albert Einstein llamó la octava maravilla del mundo, y que se convierte en el motor que impulsa a quienes logran vivir de sus dividendos. El interés compuesto y el efecto bola de nieve son hermanos. Ambos funcionan sobre el mismo principio de acumulación progresiva. Imagina una pequeña bola de nieve rodando por la montaña. Al principio es apenas un puñado de hielo. Pero con cada vuelta, recoge más y más, hasta que se convierte en una fuerza imparable.
Asimismo ocurre con el dinero cuando lo reinviertes. Empieza siendo poco, pero cada ciclo de reinversión lo hace crecer de forma exponencial. El error más común es subestimar el poder de lo pequeño. Las personas quieren empezar con grandes sumas o no empiezan en absoluto. Creen que no vale la pena invertir montos pequeños. Pero el interés compuesto no necesita grandes cantidades, necesita tiempo, disciplina y reinversión. Cada peso invertido correctamente puede convertirse en una semilla que, con los años, produce frutos abundantes. Pensemos en un ejemplo sencillo. Si inviertes una cantidad modesta cada mes en una empresa que paga dividendos y reinviertes esas ganancias, cada año tendrás un poco más. El siguiente año, esos dividendos aumentarán porque la base sobre la que se calculan también habrá crecido. Y así sucesivamente. En los primeros años, el avance parece lento. Pero llega un momento, un punto de inflexión, donde el crecimiento se acelera de forma natural. Es el momento en el que el dinero empieza a trabajar más rápido de lo que tú podrías hacerlo. Eso es el efecto bola de nieve, el punto donde tus decisiones pasadas comienzan a sostener tu presente. El día en que tus dividendos generan más dividendos. Donde tu dinero, como un trabajador invisible, produce resultados sin pedirte nada a cambio. Pero para llegar ahí, hay 3 ingredientes que no puedes omitir: tiempo, constancia y reinversión. Tiempo. El tiempo es el verdadero multiplicador. No hay sustituto para él. Mientras más temprano empieces, mayor será tu recompensa. Una persona que comienza a invertir a los 25 años, aunque con montos pequeños, alcanzará mucho más que alguien que empieza a los 40 con sumas mayores. No porque el segundo sea menos disciplinado, sino porque perdió lo más valioso, los años de crecimiento exponencial. El interés compuesto necesita espacio para florecer. Cada año adicional que dejas que el dinero trabaje multiplica los resultados. Por eso, los grandes inversionistas no piensan en meses, piensan en décadas. No se preguntan cuánto gano este año, sino cuánto crecerá mi flujo en los próximos 10, 15 o 20 años. Constancia. La constancia es la disciplina que alimenta el sistema. No importa si los dividendos que reinviertes son pequeños. Lo importante es hacerlo siempre. Sin interrupciones, sin pausas emocionales, sin ceder a la tentación de detenerte. Cada aportación constante, por pequeña que sea, suma poder al tiempo. Imagina un río alimentando un lago. Si el flujo es constante, el nivel sube. Pero si dejas de aportar, el lago se seca. Así sucede con tus inversiones. La constancia es el cauce por donde fluye tu independencia. Si eres constante, el resultado es inevitable. Reinversión. Es el alma del interés compuesto. Cada dividendo que recibes tiene 2 caminos, el gasto o el crecimiento. Quien gasta, disfruta el presente. Quien reinvierte, construye el futuro. La reinversión convierte un ingreso pasajero en un ingreso perpetuo. Es como plantar un árbol con cada fruto que cae. Cuantos más árboles plantes, más frutos tendrás, y llegará un momento en que el bosque será tan grande que nunca más volverás a preocuparte por el hambre. La reinversión es la forma más silenciosa de multiplicar riqueza, porque actúa sin ruido ni dramatismo. Solo requiere compromiso. A lo largo del tiempo, verás cómo tus dividendos aumentan sin que tú hagas nada distinto. Es la recompensa de la paciencia. Al principio, los pagos parecen pequeños, pueden incluso parecer insignificantes. Pero con cada año, el crecimiento se acelera. En 5 años, notas una diferencia. En 10, el cambio es visible. En 15, te das cuenta de que el dinero ya no depende de ti. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. La libertad financiera deja de ser un sueño y se convierte en una consecuencia. El efecto bola de nieve también te enseña una lección de humildad. No puedes forzarlo. Solo puedes construir el terreno para que ocurra. No puedes acelerar los años, pero sí puedes asegurarte de no detenerlos. No puedes controlar el mercado, pero sí tu conducta. Lo único que puede romper la bola de nieve es la impaciencia.
Muchos comienzan a invertir con entusiasmo, pero se frustran cuando no ven resultados rápidos. Venden sus acciones, gastan sus dividendos, y abandonan el proceso justo cuando estaba a punto de despegar. Es como quien planta un árbol y lo corta antes de ver el primer fruto. La riqueza no se destruye por falta de conocimiento, sino por falta de paciencia. Otra verdad importante es que el interés compuesto no solo funciona con dinero, también opera en tu mente. Cada libro que lees, cada hábito que mejoras, cada decisión consciente que tomas, genera sus propios dividendos mentales. Y esos dividendos, al igual que el dinero, se acumulan. El conocimiento que siembras hoy puede ahorrarte errores costosos mañana. Por eso, el interés compuesto también se aplica al aprendizaje, a la salud, a la disciplina. Todo lo que repites con intención se multiplica. Ahora bien, hay una diferencia sutil entre interés simple e interés compuesto. El interés simple te paga siempre lo mismo, el compuesto te paga por todo lo que has ganado antes. Es la diferencia entre avanzar en línea recta o en curva ascendente. Si entiendes esto, entenderás por qué los dividendos son tan poderosos. No solo te pagan sobre lo que ya te pagaron. Esa acumulación es lo que crea independencia. Otra forma de mirar este fenómeno es como una sinergia entre tú y el tiempo. Tú aportas el capital y la disciplina, el tiempo aporta la multiplicación. Y juntos crean algo que no se puede comprar, solo construir: seguridad. El interés compuesto es también un espejo del universo. Todo lo que alimentas con constancia crece. Si alimentas tus deudas, crecen tus problemas. Si alimentas tus activos, crece tu libertad. Si alimentas tu mente, crece tu sabiduría. Si alimentas tus miedos, crece tu límite. Por eso, donde pongas tu atención, ahí crecerá tu bola de nieve. Hay una frase que encierra la esencia de este principio: el interés compuesto es lento al principio, pero irresistible al final. Los primeros años son la siembra, la parte invisible, donde no ves los resultados y donde la tentación de rendirse es más fuerte. Pero después de cierto punto, el crecimiento se vuelve tan grande que no puedes detenerlo. Tus dividendos generan más dividendos, tus inversiones se retroalimentan y, finalmente, tu dinero se convierte en una fuente de libertad que se sostiene sola. Llega el momento en que tus ingresos pasivos superan tus gastos, y ahí ocurre un cambio profundo. Dejas de pensar en el dinero como una meta y lo ves como una herramienta. No trabajas para sobrevivir, trabajas para crear. No ahorras por miedo, sino por expansión. No inviertes por obligación, sino por visión. Y lo más importante, ya no necesitas correr. Porque entiendes que el tiempo trabaja contigo, no en tu contra. El reloj, que antes era símbolo de presión, se convierte en aliado. Cada día que pasa, tu sistema sigue creciendo, aunque tú estés descansando, viajando o disfrutando con tu familia. Ese es el regalo del interés compuesto. Te devuelve el tiempo que antes vendías. Te enseña que la paciencia paga, que la constancia protege y que la sabiduría multiplica. Así, el efecto bola de nieve no es solo una fórmula financiera, es una filosofía de vida. Te recuerda que todo lo grande empieza siendo pequeño, que todo lo sólido se construye con pasos firmes y que el verdadero poder del dinero no está en cuánto tienes, sino en cómo lo haces crecer. Y cuando entiendes eso, ya no vives esperando un milagro económico. Te conviertes en el milagro. Capítulo 6. La opción de los dividendos. Libertad con propósito. Hay muchos caminos hacia la libertad financiera, pero pocos tan estables y sostenibles como el de los dividendos. No es el más rápido, ni el más ruidoso, pero sí el más sabio. Porque no se trata de perseguir dinero, sino de construir un sistema que trabaje por ti con propósito. En este capítulo descubrirás por qué los dividendos no son solo una opción de inversión, sino una filosofía de vida, un camino que te enseña paciencia, visión y equilibrio entre el crecimiento material y la paz emocional. La opción de los dividendos es una elección de conciencia. Elegirlos es elegir una vida sin prisas, donde el dinero fluye con estabilidad, no con sobresaltos. Es preferir la seguridad silenciosa a la euforia de los rendimientos momentáneos.
Es entender que la riqueza no se construye en carreras de velocidad, sino en maratones bien corridos. Invertir en dividendos no te hace parte del ruido financiero del mundo, te convierte en observador y participante de su movimiento real. Mientras muchos corren detrás del precio de las acciones, tú te enfocas en el valor. Mientras otros buscan vender caro, tú aprendes a mantener con sabiduría. Y en esa calma, poco a poco, construyes algo más valioso que dinero: estabilidad. Esa estabilidad es el fundamento de la verdadera libertad. Porque cuando tus ingresos no dependen del estado de ánimo del mercado ni de tus horas trabajadas, recuperas algo que el sistema moderno nos ha robado: la tranquilidad interior. Pero hay algo aún más profundo. Vivir de dividendos te da una lección de vida que trasciende lo económico: el poder del equilibrio entre recibir y dar. Así como las empresas que reparten dividendos comparten su éxito con quienes confiaron en ellas, tú también puedes aprender a compartir lo que cosechas. La libertad no es acumular más, sino tener suficiente para ayudar, para crear, para disfrutar y para inspirar. El dinero, en su forma más pura, es energía. Fluye donde hay propósito y se estanca donde hay miedo. Cuando inviertes con propósito, es decir, sabiendo por qué lo haces y que deseas crear con ello, el dinero se multiplica de una forma más fluida, más natural. Invertir en dividendos con propósito es sembrar en terreno fértil, empresas que crean valor, que sostienen empleos, que aportan al desarrollo y que, a cambio, te devuelven parte de esa prosperidad. Esa reciprocidad es lo que hace tan poderoso este modelo. No se trata de enriquecerte a costa de otros, sino de participar en el ciclo productivo del mundo. Cada dividendo que recibes es una muestra tangible de que estás participando activamente en la economía global. Es el fruto de tu visión, tu paciencia y tu fe en el crecimiento. La opción de los dividendos es también una elección emocional. Te enseña a soltar el control, a confiar en el proceso, a resistir la tentación de la inmediatez. Te muestra que la estabilidad, aunque parezca lenta, siempre vence a la prisa. Y en ese ritmo más pausado, descubres una libertad más profunda, la libertad de no necesitar que las cosas pasen rápido para sentirte en paz. El camino de los dividendos tiene una belleza especial porque transforma tu relación con el tiempo. Antes, el tiempo era enemigo, pasaba y te presionaba. Ahora, el tiempo se vuelve tu mejor aliado. Cada día que pasa, tus inversiones maduran un poco más, tus dividendos crecen, tus frutos se multiplican. Aprendes a disfrutar del proceso sin ansiedad. Con el tiempo, los dividendos también te enseñan una lección sobre la abundancia verdadera. No se trata de tener mucho, sino de tener suficiente para vivir bien y sentirte en equilibrio. Cuando tus ingresos pasivos comienzan a cubrir tus gastos esenciales, experimentas una calma que no se puede comprar. La libertad no está en dejar de trabajar, sino en tener la posibilidad de decidir qué haces con tu tiempo. Y es en ese momento donde surge el propósito. Porque la verdadera libertad no es solo financiera, es también espiritual. No sirve de nada tener ingresos pasivos si tu alma sigue en conflicto. Por eso, vivir de dividendos con propósito es mucho más que cobrar cada mes, es usar tu libertad para diseñar una vida significativa. Cuando ya no dependes del salario, puedes dedicarte a lo que realmente te inspira. Algunos usarán esa libertad para crear, otros para viajar, otros para compartir su conocimiento o simplemente para disfrutar más tiempo con su familia. Esa es la verdadera riqueza, poder elegir sin miedo. El dinero, cuando está al servicio del propósito, deja de ser una carga y se convierte en un puente. Un puente hacia tu desarrollo, hacia tu paz, hacia tu mejor versión. Por eso, la opción de los dividendos no es una moda financiera, es una filosofía de equilibrio. Es la prueba de que puedes tener prosperidad sin ansiedad, crecimiento sin sacrificio, abundancia sin exceso. Hay un punto en este camino en el que comprendes que la libertad financiera no se trata de dejar de trabajar, sino de poder decir: ahora elijo qué hago con mi tiempo. Cuando llegas ahí, algo cambia dentro de ti. Ya no sientes que el dinero manda sobre tus decisiones. Tú eliges. Tú diriges. Tú decides.
Y en esa elección consciente, el dinero deja de ser un fin para convertirse en un medio. Vivir de dividendos también te enseña sobre la humildad del proceso. Porque este camino, aunque te da independencia, te recuerda constantemente el valor de la constancia. No importa cuánto logres, siempre habrá un nuevo nivel de sabiduría que alcanzar. Aprendes a disfrutar del crecimiento sin ansiedad y a valorar cada avance como una victoria. Hay una belleza en construir riqueza lentamente. Cada pago de dividendo es una pequeña celebración, una confirmación de que tu paciencia da frutos. Y con cada reinversión, refuerzas tu compromiso con tu futuro. No hay ruido, no hay prisa, solo un flujo constante que te recuerda que la estabilidad también puede ser emocionante. Y cuando esa estabilidad te da libertad, surge una pregunta más profunda. ¿Para qué quieres esa libertad? La respuesta define tu destino. Porque el dinero sin propósito se disuelve, pero el dinero con propósito trasciende. Si tu propósito es servir, crear, inspirar o simplemente vivir con serenidad, entonces cada dividendo que recibas tendrá un significado más allá del número. Se convierte en símbolo de equilibrio, de confianza y de madurez. Así, el camino de los dividendos no es solo un método financiero, es una forma de filosofía práctica para la vida moderna. Te enseña a planificar sin obsesionarte, a disfrutar sin culpas, a ahorrar sin miedo, a invertir sin ansiedad. Es el punto medio entre la ambición y la paz. Porque cuando comprendes que la verdadera riqueza está en poder vivir con libertad y propósito, dejas de perseguir el dinero y comienzas a atraerlo. El dinero llega a quien lo usa con sabiduría, se queda con quien lo honra, y se multiplica con quien lo comparte. Esa es la esencia del camino que elegiste. Vivir de dividendos no solo es vivir del dinero que generas, es vivir de las decisiones que tomas con conciencia. Es construir una vida donde cada ingreso tiene sentido y cada día tiene propósito. Y cuando eso ocurre, la libertad deja de ser una meta lejana. Se convierte en tu forma de vivir. Capítulo 7. Conclusiones de la inversión en dividendos. Cuando miras hacia atrás y ves todo el recorrido, entiendes que los dividendos son mucho más que una estrategia financiera. Son un camino de transformación personal. Porque no solo cambian la forma en que administras tu dinero, sino también la forma en que entiendes la vida. Cada capítulo, cada inversión, cada reinversión, ha sido una lección silenciosa sobre el valor del tiempo, la paciencia y la visión a largo plazo. La inversión en dividendos te enseña que la libertad no se conquista en un acto heroico, sino en pequeñas decisiones repetidas con disciplina. No hay fórmulas mágicas ni atajos, solo la constancia de hacer lo correcto una y otra vez, incluso cuando nadie lo nota. Es una construcción invisible que, con los años, se hace visible y sólida. Cuando comprendes esto, entiendes que no estás persiguiendo dinero, sino estabilidad. Y que el dinero, cuando se gestiona con propósito, se convierte en un aliado poderoso. La libertad financiera deja de ser un sueño abstracto para transformarse en una realidad tangible. Cuentas que se pagan sin esfuerzo, un flujo constante que te sostiene y una sensación interna de paz que no tiene precio. Esa paz no proviene de tener mucho, sino de saber que lo que tienes trabaja para ti. El verdadero objetivo de invertir en dividendos no es acumular, sino liberar. Liberarte del miedo al futuro, de la presión del trabajo constante, de la incertidumbre económica. Cuando tus dividendos cubren tus necesidades, el mundo deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en un espacio para elegir. Y en esa elección aparece el propósito. Porque una vez que ya no dependes del dinero para sobrevivir, puedes dedicarte a lo que realmente importa: crecer, servir, disfrutar, aportar. La libertad financiera no es el final del camino, es el comienzo de una nueva vida donde tus decisiones nacen del deseo, no del miedo. El camino de los dividendos también te deja lecciones profundas sobre la mentalidad. Te enseña que la riqueza no está en lo que ganas, sino en cómo piensas. La mayoría de las personas busca resultados rápidos, pero los inversionistas conscientes entienden que la prosperidad real se construye con paciencia. No se trata de ser el más veloz, sino el más constante. Cada pago de dividendo que recibes es un recordatorio de que las decisiones correctas,
aunque pequeñas, tienen consecuencias poderosas. Es la prueba de que el dinero puede crecer sin ansiedad, de que el esfuerzo puede dar fruto sin agotamiento, y de que la abundancia no tiene por qué ser estresante. Y, sobre todo, los dividendos te enseñan que la independencia no se trata de dinero, sino de control sobre tu tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tienes. Cada minuto que recuperas al dejar de depender de un salario fijo es un minuto que puedes invertir en ti, en tus relaciones, en tus sueños. La riqueza real es esa, tener tiempo para vivir a tu manera. Por eso, al final de este camino, hay una verdad que se repite: la inversión en dividendos no solo cambia tus finanzas, cambia tu conciencia. Te convierte en alguien que comprende la causa y el efecto, que aprecia el valor del esfuerzo silencioso, que no necesita correr porque sabe que está avanzando. Y cuando llegas a ese punto, sucede algo hermoso. El dinero deja de ser un tema de preocupación y se convierte en un reflejo de tu crecimiento interior. Ya no lo ves como algo externo, sino como una extensión de tu sabiduría. Tus inversiones son el espejo de tu disciplina, tu paciencia y tu madurez. Vivir de dividendos no es un privilegio reservado a unos pocos, es una posibilidad para quien decida construirlo. Todos pueden comenzar. No importa si empiezas con poco, importa que empieces. Lo que separa a los que logran la libertad de los que no, no es el capital, sino la mentalidad. Alguien podría preguntarte, ¿por qué elegiste este camino tan lento? Y tu respuesta, con serenidad, sería simple: porque prefiero la seguridad del crecimiento constante que la incertidumbre de la prisa. Esa seguridad se traduce en serenidad. Saber que cada mes, cada trimestre, cada año, recibirás frutos por lo que sembraste, sin depender del esfuerzo físico o de un empleo. Esa serenidad no tiene precio. Es la recompensa más grande de quien entendió que el dinero puede ser un servidor fiel si se le enseña a trabajar con propósito. Pero también hay un mensaje más grande en este aprendizaje: la vida y las finanzas siguen las mismas leyes. Lo que siembras con paciencia, florece. Lo que cuidas, crece. Lo que ignoras, se marchita. El dinero, el amor, la salud y la felicidad se rigen por el mismo principio: atención, constancia y propósito. Por eso, al cerrar este capítulo, recuerda que invertir en dividendos no se trata solo de acumular activos, sino de construir una mentalidad próspera. Se trata de confiar en los ciclos de la vida, de dejar que el tiempo sea tu aliado, de tener la humildad de esperar y la sabiduría de mantenerte firme. Cada acción que compraste, cada dividendo reinvertido, cada día que resististe la tentación de gastar, fue una declaración de independencia. Dijiste: prefiero sembrar hoy para cosechar mañana. Y esa frase, aunque simple, es la base de toda libertad. Al final, el mayor dividendo que obtendrás no será el dinero, sino la paz. La paz de saber que tu esfuerzo dio fruto, que tu paciencia tuvo sentido y que tu vida tiene dirección. Porque vivir de dividendos no es solo una meta financiera. Es una forma de vivir en equilibrio con el tiempo, con el dinero y contigo mismo. Es la manifestación más silenciosa y más poderosa de la libertad con propósito. El día en que el dinero empezó a trabajar por ti. Un día despertarás y te darás cuenta de que todo ha cambiado. No habrá un anuncio, ni una fecha marcada en el calendario. Simplemente abrirás los ojos y notarás que el dinero ya no es una preocupación, que las cuentas se pagan solas, que las decisiones se sienten ligeras, que el reloj ya no pesa. Ese será el día en que el dinero empezó a trabajar por ti. No habrá fuegos artificiales ni aplausos. Habrá calma. Y en esa calma entenderás que la verdadera riqueza no era el monto acumulado, sino la serenidad que ahora sientes. Esa paz interior que nace cuando sabes que tus ingresos no dependen de tu agotamiento, sino de un sistema que construiste con inteligencia, disciplina y fe. Mirarás hacia atrás y recordarás el principio, las dudas, los temores, la incertidumbre de invertir. Recordarás la primera acción que compraste, los primeros dividendos que te parecieron insignificantes. Y sonreirás, porque ahora sabes que en esos pequeños comienzos estaba escondida la semilla de tu libertad.
Cada reinversión fue una conversación silenciosa con tu futuro. Cada mes que elegiste constancia sobre impulso fue una declaración de amor propio. Cada vez que preferiste plantar en lugar de gastar, fortaleciste las raíces de tu independencia. La libertad financiera no llegó de golpe, se fue construyendo dentro de ti mientras aprendías a tener paciencia. Y entonces entenderás algo más profundo: el dinero nunca fue el fin. Fue el medio que te enseñó a conocerte, a confiar, a planificar y a soltar. Te enseñó que el valor real no está en lo que tienes, sino en quién te conviertes mientras lo construyes. Porque solo quien ha aprendido a esperar puede disfrutar de la abundancia sin miedo a perderla. Vivir de dividendos no se trata de cifras, sino de conciencia. Es un reflejo de una mente madura que comprendió que el tiempo es más valioso que cualquier moneda. Es el resultado de una relación sana con el dinero, donde él trabaja y tú eliges cómo vivir. Donde cada ingreso que llega no representa esfuerzo, sino libertad. El día en que el dinero empezó a trabajar por ti también será el día en que descubras lo más importante, que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en tiempo de vida en libertad. En minutos que te pertenecen, en días que puedes usar como quieras, en proyectos que nacen del corazón y no de la obligación. A partir de ese momento, tu vida tomará otro ritmo. El trabajo dejará de ser una carga y se convertirá en una elección. Ya no trabajarás para sobrevivir, sino para crear. Ya no buscarás ingresos, sino impacto. Ya no medirás tu éxito por lo que ganas, sino por la paz con la que vives. Comprenderás que el propósito de la libertad financiera nunca fue dejar de hacer, sino elegir qué hacer. Y cuando tienes esa libertad, las cosas simples recuperan su valor: una caminata sin prisas, una conversación sin estrés, una tarde sin pendientes. El dinero deja de ser ruido y se convierte en silencio fértil donde florecen tus sueños. Y así, paso a paso, el sistema que construiste seguirá trabajando, aun cuando tú no lo mires. Tus dividendos seguirán llegando, tus inversiones seguirán creciendo, y tu tiempo seguirá expandiéndose. Porque la verdadera independencia no se termina cuando dejas de trabajar, comienza cuando el dinero sigue haciéndolo por ti. Pero incluso más allá del dinero, hay algo que no puedes olvidar: la libertad sin propósito se desvanece. Por eso, cuando alcances ese punto, usa tu independencia para crear valor. Ayuda, enseña, comparte, inspira. El mundo necesita más personas que comprendan que la abundancia no se acumula, se multiplica cuando se comparte. El dinero que fluye sin propósito se estanca. El que fluye con intención, crece. Por eso, que tus dividendos no solo paguen tus cuentas, sino que financien tus sueños. Que no solo te den comodidad, sino significado. Que no solo representen éxito, sino plenitud. Porque la inversión más importante que harás en la vida no será en acciones, sino en tu evolución. Y los dividendos más valiosos no serán los que entren a tu cuenta, sino los que se reflejen en tu alma: paz, tiempo, equilibrio y propósito. Así que cuando llegue ese día, y el dinero trabaje por ti, detente un momento. Respira profundo. Agradece el camino, los errores, las lecciones y la paciencia. Mira tus frutos y recuerda: cada uno nació de una decisión valiente, de una semilla que plantaste cuando todavía no sabías si crecería. Y sonríe. Porque ese día habrás entendido que la libertad no se gana, se cultiva. Y que el mayor dividendo de todos es poder decir, con el corazón en calma: el dinero ya no me controla. Ahora, yo dirijo mi vida. Si este audiolibro despertó en ti el deseo de construir tu libertad financiera, no dejes que quede solo en inspiración. Empieza hoy, aunque sea con poco, pero empieza. Cada peso invertido con propósito es una semilla de independencia. Suscríbete al canal. Sigue aprendiendo. Comparte este mensaje con quien sabes que lo necesita y únete a esta comunidad de mentes que están dejando de trabajar por dinero para empezar a hacer que el dinero trabaje por ellas. Recuerda siempre: la libertad no se encuentra, se construye. Y cada decisión que tomes desde hoy puede acercarte al día en que mires atrás y digas con orgullo: lo logré. Mi dinero ahora trabaja para mí.